Bajé las escaleras hacia el sótano 1, con el corazón aún acelerado, tratando de calmar la respiración. El zumbido de los ventiladores me recibió de nuevo. Ese sonido constante y mecánico que parecía formar parte de la estructura misma del edificio. Al llegar al nivel, el aire olía igual. Aceite viejo, concreto seco y esa sensación de limpieza industrial que nunca había visto en un aparcamiento real. Mis pasos resonaron con la misma claridad inquietante que antes, rebotando en las paredes y en el techo. Y allí seguía, el coche, exactamente donde lo había dejado, en la misma plaza, con la misma postura estática, las ruedas pinchadas, hundidas en el hormigón como si nunca hubieran tocado el suelo. La carrocería oxidada de los años 70 brillaba débilmente bajo la luz tenue de las lámparas, y la pintura descascarillada mostraba las mismas manchas de óxido que había observado minutos antes. Me detuve frente a él, la linterna apuntando directamente a la parte trasera del vehículo. Necesitaba estar segura, aunque ya sabía lo que vería. Me incliné ligeramente, acercando la luz a la matrícula. Los caracteres estaban desgastados, pero seguían legibles. 74B 1978. La misma. No había cambiado ni un solo dígito, ni una letra. No había aparecido polvo nuevo, ni óxido adicional, ni ninguna señal de que el tiempo hubiera pasado sobre él mientras yo estaba arriba. Era como si el coche hubiera estado congelado en ese preciso instante, esperando a que yo volviera para confirmar que seguía allí. Lo miré fijamente durante unos segundos, sintiendo cómo la duda se instalaba en mi mente. ¿Era posible que un vehículo de esa antigüedad permaneciera en ese estado sin deteriorarse? O quizás el edificio mismo estaba preservándolo, manteniéndolo en un estado de inmovilidad perfecta. Nuevamente recordé la regla 13. Durante la ronda en el sótano 1, se puede observar que hay vehículos. Memoriza las matrículas y apúntalas en el registro en la libreta de la garita al terminar la ronda. Había memorizado la matrícula, la había escrito en la libreta, y ahora, al volver a verla, confirmaba que no había cambiado. Pero algo me decía que esa confirmación no era buena noticia. Si el coche no cambiaba, si el tiempo no afectaba nada en este lugar, ¿qué significaba eso para mí? ¿Y para Clara? ¿Y para el resto de personas que habían trabajado aquí antes? Suspiré, sintiendo cómo la frustración se mezclaba con el miedo. No tenía tiempo para dudar, tenía que continuar con la ronda. Todavía estaba inclinada sobre la matrícula, con los ojos fijos en aquellos caracteres desgastados que se habían convertido en mi única ancla a la realidad, cuando lo escuché. Un ruido proveniente de las escaleras. Al principio fue sutil, casi imperceptible por encima del zumbido constante de los ventiladores. Un arrastre pesado, como si algo enorme y desproporcionado estuviera subiendo o bajando peldaños con dificultad. No era el sonido de unos pasos normales, era algo más lento, más deliberado, con una cadencia irregular que sugería un número impar de puntos de contacto contra el hormigón. Arrastre, pausa, arrastre, pausa, arrastre, arrastre, pausa. Me enderecé lentamente, con la linterna aún en la mano, aunque apuntando hacia el suelo. Había luz, pero penumbrosa, de modo que la luz blanca de la linterna iluminaba las columnas cuadradas una tras otra, mientras me giraba hacia el lugar del que provenía el sonido. Las luces del techo parpadearon. Fue un parpadeo brusco, una interrupción súbita en aquella tenue constancia que hasta entonces había dominado el nivel. El haz de mi linterna vaciló al mismo tiempo que las lámparas del techo, y durante ese instante de oscuridad parcial, algo cambió en el aire. Cuando las luces se estabilizaron, miré instintivamente hacia el coche. La matrícula ya no era la misma. Mis ojos se quedaron fijos en ella. Los números y las letras aparecían difuminados, como si alguien los hubiera raspado parcialmente con un dedo. Pero al enfocar mejor con la linterna, distinguí nuevos caracteres abriéndose paso entre las marcas antiguas. Algo estaba ocurriendo con el propio metal de la placa.
como si los dígitos fluyeran sin cesar hacia nuevas configuraciones. 74B 1978 se estaba convirtiendo en algo terminado en 8 X 1900 algo. No, era mejor no pensar en ello. El sonido de arrastre se hizo más intenso, acompañado ahora por el eco de mis propios latidos. Ya no era un único arrastre, sino varios al mismo tiempo, como si múltiples extremidades gigantes se desplazaran sin una coordinación perfecta. Paso, arrastre, golpe, silencio, paso, paso, arrastre, silencio, golpe. Todo el sótano parecía haber cambiado de cualidad. Las sombras eran más profundas, los contornos de las columnas menos definidos, como si el propio espacio se estuviera expandiendo para acomodar algo que no debería caber allí. El olor a aceite viejo y hormigón seco se mezcló con otro aroma metálico y ácido, parecido al de la sangre seca o el cobre oxidado. Sentí como el miedo comenzaba a ascender desde mi vientre como un líquido helado. No era el miedo familiar del combate, aquel que podía controlar gracias al entrenamiento militar. Era diferente, primitivo, visceral. Era el miedo que provocaba una criatura que no existía en ninguno de los manuales de seguridad que había recibido durante mis años de formación. Inhala, exhala. Mantén la calma. Mi mente recorrió recuerdos fragmentados, el campo de entrenamiento, los instructores gritando órdenes, la sensación del rifle entre las manos, cómo mantener el control cuando todo indicaba que lo estabas perdiendo, cómo encontrar un objetivo estable cuando el terreno parecía cambiar bajo tus pies. Pero aquello era aún más desconcertante. No había enemigos visibles. No existían protocolos claros. Solo aquellas reglas que me habían dejado, escritas a mano en una libreta que podría desaparecer al día siguiente. Decidí agacharme. No debía correr. Correr significaría exponerme. Agazaparme tras el vehículo antiguo me ofrecía cierta cobertura. El coche ocupaba un espacio físico real. Era sólido bajo mis dedos cuando me arrodillé junto a su rueda trasera pinchada. Me oculté en el lado opuesto al de la escalera, presionando la espalda contra el chasis frío y oxidado. Desde allí apunté discretamente con la linterna hacia la matrícula. Necesitaba memorizarla para escribirla después en la libreta, tal y como dictaba la regla 13. Podía ser crucial. Cualquier dato sobre aquellos vehículos quizás revelara patrones, anomalías o advertencias. Los caracteres fluctuaban de nuevo. Ya no eran los mismos que había visto unos instantes antes. Ahora mostraban 19 algo M 8 y 2 manchas. Parpadeé, pensando que quizás estaba cansada. Tal vez mi visión se estuviera distorsionando tras tantas horas en aquel lugar, pero no. Los números seguían cambiando literalmente ante mis ojos, como si alguien los estuviera reescribiendo de forma constante. Intenté fijarlos en mi memoria, repitiéndolos mentalmente como hacía con las coordenadas tácticas. 19, algo, M, 8, ya no era un 8, era un 9, una mancha, imposible. Era imposible memorizar algo que cambiaba cada segundo. Las luces volvieron a parpadear más deprisa esta vez. Un ritmo nervioso que se aceleraba progresivamente. Y en mitad de aquel intermitente juego de luces capté movimiento en las escaleras. Algo estaba emergiendo. Primero apareció una silueta enorme, negra como tinta derramada, que absorbía la luz, tanto del exterior como de mi linterna. Era masiva, desproporcionada para cualquier cuerpo humano, llenando por completo el hueco de la escalera. Avanzaba hacia mí con una fluidez antinatural, mientras sus extremidades se movían sin ningún patrón reconocible. Lo que vi a continuación desafió toda comprensión biológica. Demasiadas patas. Era imposible contarlas. Cada vez que intentaba hacerlo, el número cambiaba en el siguiente paso. 8, 10, 12... Se multiplicaban y desaparecían según el ángulo desde el que las observara. Todas negras, brillantes como exoesqueletos húmedos, golpeaban el suelo de baldosas con un ritmo discordante. Demasiadas cabezas,
Eran muchas, todas diferentes, todas con las fauces abiertas, mostrando hileras interminables de dientes afilados que reflejaban débilmente la escasa luz del subsuelo. Algunas parecían humanas deformadas, otras animales extintos. Otras eran simplemente formas geométricas imposibles que rotaban lentamente sobre cuellos retorcidos. Ninguna tenía un rostro reconocible. Ninguna permanecía inmóvil. Todo en ella parecía cambiar con cada paso. Su tamaño oscilaba, expandiéndose y contrayéndose como si respirara un líquido invisible. Su forma mutaba continuamente, adoptando rasgos que se deshacían apenas terminaban de formarse. Era una entidad diseñada para violar las leyes más básicas de la física. Una presencia cuya mera existencia contradecía cualquier observación racional. Solo una cosa permanecía inmutable durante todo aquel despliegue grotesco. Sobre su torso principal, flotando sin ningún soporte visible entre aquella masa informe, había un panel de botones idéntico al del ascensor de la planta 1, botones numerados del 0 al 7, junto a otros símbolos que no reconocía, todos iluminados con aquel característico resplandor rojo. El botón de la planta 7 brillaba con una intensidad especial, como si me llamara en silencio. La criatura continuó descendiendo los últimos escalones y se detuvo a pocos metros de donde yo permanecía oculta tras el coche. Sus fauces se abrieron todavía más, revelando unas profundidades que parecían conducir a espacios mucho mayores, como portales dimensionales disfrazados de cavidades bucales. Y permaneció allí, en absoluto silencio, esperando. Su proximidad fue una agresión física incluso antes de que pudiera racionalizar el miedo. Sentí su aliento sobre mi nuca, un flujo de aire húmedo y abrasador que erizó el vello de mis brazos bajo la chaqueta. Olía a carne vieja en descomposición y a algo dulzón, como fruta podrida fermentada durante demasiado tiempo. No tuve lugar para analizar ni para evaluar opciones tácticas. Todo el entrenamiento militar, las horas de simulacros, la disciplina férrea que había mantenido hasta entonces, se evaporaron en un instante. No me sentía orgullosa de huir. Sé que eso es lo que cualquier soldado diría en mi posición, pero aquel enemigo no obedecía a ninguna regla. No existía estrategia contra algo que cambiaba de forma con cada parpadeo. Solo existía la supervivencia. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Me impulsé desde el suelo, detrás del coche, sin pensar en lo expuesta que quedaba, sin calcular una ruta de escape, y corrí. Corrí hacia donde sabía que estaban las escaleras del sótano 2. Mis pulmones comenzaron a arder al instante por la falta de oxígeno, con una punzada en el pecho, como si me hubieran golpeado el diafragma con una bota. El sonido de mis pasos resonó por todo el aparcamiento, pero no era lo único. Detrás de mí, la estructura retumbó. La criatura se lanzó en mi persecución. No corría con la agilidad que sugerían sus innumerables patas. Se movía de forma torpe, pesada y caótica. Oía el estruendo metálico de sus extremidades golpeando las columnas del aparcamiento mientras avanzaba. Ni siquiera intentaba esquivarlas. Simplemente arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Una columna cuadrada de hormigón se inclinó con un estruendo aterrador justo delante de mí. El hormigón rechinó. Unas grietas negras recorrieron su superficie como venas abiertas, y un segundo después se desplomó contra el suelo, levantando una espesa nube de polvo gris que estuvo a punto de hacerme caer. Tosiendo, seguí corriendo. Todo el edificio gemía. Escuchaba el chirrido de las vigas de acero doblándose, cristales haciéndose añicos en alguna parte de las profundidades y el eco de piedras desprendiéndose de los cimientos. Ya no era solo una persecución, aquella cosa estaba causando daños estructurales. Si continuaba así, todo el complejo podría venirse abajo sobre nosotros dos. Mi cabeza era un caos. Clara, la garita, las luces. ¿Qué estoy haciendo? Muévete, corre, huye.
La ansiedad nubló mi visión periférica. Las sombras parecían alargarse, estirándose hacia mí como dedos hambrientos, aunque sabía que era solo producto de la adrenalina. No podía volver atrás. El sótano 2 era mi única salida. Una caja de apenas 4 metros donde quizás, solo quizás, pudiera esconderme o enfrentarme a algo más manejable. Llegué a la entrada de las escaleras. Eran estrechas, de metal oxidado, impregnadas de ese olor a tierra mojada y hojas muertas que nunca desaparecía. No dudé. Empujé mi cuerpo contra la fría barandilla y comencé a bajar. Un escalón, otro. Intenté controlar la velocidad para no caer, pero el pánico era más fuerte que el equilibrio. Pisé mal en el tercer giro de la escalera de caracol. Mi pie resbaló contra una película de grasa o humedad acumulada en el metal. Perdí el control. Mis manos buscaron un punto donde sujetarse, pero solo rozaron las paredes de ladrillo desnudo que arañaban mis hombros. Rodé. El impacto sacudió cada hueso de mi cuerpo mientras descendía dando tumbos, golpeándome contra los peldaños, sintiendo como la gravedad me arrastraba hacia el fondo sin la menor misericordia. Aterricé violentamente contra una pared. Primero llegó el dolor. Blanco. Cegador. Explotando detrás de mis ojos como un cohete. Después, la oscuridad. No la negrura del sótano, sino una ausencia absoluta donde nada existía. Por suerte fue corto, creo. Desperté con el sabor de la sangre en la boca, metálico y denso. Pasé la lengua por el labio partido y sentí el escozor inmediato. Mi cabeza, Dios, mi cabeza. Era como si alguien hubiera introducido una espátula al rojo vivo dentro de mi cráneo y la removiera lentamente. ¿Dónde estaba? La pregunta apareció en mi mente sin contexto. No seguía a ningún recuerdo, simplemente estaba allí, aislada, como si todo lo anterior hubiera desaparecido. El aire olía distinto de lo esperado, a tierra húmeda, humedad estancada y algo más. Polvo antiguo, como si aquel lugar hubiera permanecido cerrado durante siglos. Abrí los ojos despacio, parpadeando en la penumbra. La linterna. ¿Dónde estaba? Extendí la mano derecha a tientas por el suelo hasta encontrar el cilindro frío de metal. La encendí con dedos temblorosos. El haz de luz reveló lo que me rodeaba. Esperaba encontrar el pequeño cuarto donde había estado antes, en el sótano 2. Aquel espacio de apenas 4 metros. Una única bombilla colgando en el techo, el cuadro eléctrico con interruptores para plantas que no existían. Pero no estaba allí. Frente a mí se extendía un pasillo interminable que desaparecía en las tinieblas. Las paredes de hormigón desnudo se elevaban demasiado alto, tanto que ni siquiera podía distinguir el techo. No había puertas, no había esquinas visibles, solo 2 líneas paralelas que convergían en algún punto imposible bajo tierra. ¿Cómo era posible? Las preguntas llegaban fragmentadas, sin ningún orden lógico. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué hora era? ¿Y Clara? La imagen de mi hermana apareció de repente, difusa pero real. Su rostro pálido sobre la cama de hospital, su respiración entrecortada, la factura médica olvidada sobre la mesilla. Todo había empezado cuando acepté aquel trabajo. Guardia nocturna, FSL, supervisor de ojos blancos, la libreta con las reglas escritas a mano. Los recuerdos regresaron como una riada de agua sucia arrastrando escombros, incompletos, separados por huecos que mi memoria era incapaz de llenar. Entonces llegó el sonido. Pesado, lejano, pero cada vez más cerca. Cada paso que daba la criatura en el nivel superior provocaba una fina lluvia de polvo desde el techo. Volutas grises descendían sobre mis hombros como nieve cenicienta, depositándose sobre mi cabello y mi chaqueta. Podía oírlo con claridad, el estruendo amortiguado de algo gigantesco desplazándose a través de los pisos superiores, mientras las paredes gemían bajo una presión imposible. No había dónde esconderse. Las paredes eran completamente lisas, sin nichos ni alcobas. No existía ningún lugar donde protegerme si seguía avanzando y detrás de mí... Detrás estaba la escalera destrozada por la que había caído, pero el pasillo era estrecho. Apenas cabía una persona, 2 con mucha dificultad.
Si aquella criatura tenía tantas patas como parecía, quizás no pudiera atravesarlo por completo. Tal vez quedara atascada donde el espacio se estrechaba. Era la única esperanza razonable que conseguía encontrar. Me puse en pie con cuidado mientras la linterna iluminaba el camino. Mi rodilla izquierda protestó en cuanto apoyé el peso. Un dolor agudo y profundo brotó desde el interior de la articulación, obligándome casi a caer de nuevo al suelo. Respiré hondo y me mordí el antebrazo izquierdo para contener el gemido. Alguien dijo una vez que los años no perdonan. Tenía razón. 34 años eran ya demasiados para una espalda castigada y unas rodillas destrozadas por el judo de competición. La caída había sido brutal, demasiado brutal. Algo había crujido dentro de mí y no era solo el sonido seco de un hueso al fracturarse. Eran también el de viejas lesiones reabriéndose como cicatrices mal cerradas. Empecé a caminar con una cojera pronunciada. Dolía, pero debía dar otro paso. Mi marcha se volvió torpe e irregular. Cada apoyo enviaba una oleada de dolor desde el muslo hasta el tobillo, atravesando la rodilla y el empeine. Con cada metro el sufrimiento aumentaba, y, por extraño que pareciera, eso me ayudaba. Unos segundos antes mi mente era una nube confusa. Ahora el dolor actuaba como un despertador brutal. La claridad comenzaba a abrirse paso entre el caos. Empezaba a comprender dónde estaba realmente, que aquel lugar no podía existir según ninguna lógica arquitectónica, que la cosa que me perseguía no pertenecía a ninguna categoría biológica conocida, y que probablemente iba a morir allí abajo. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Intenté controlarla inhalando profundamente 3 veces seguidas. Había funcionado siempre durante el entrenamiento militar en situaciones de estrés extremo. Ahora seguía funcionando, aunque el miedo no se pareciera a nada que hubiera experimentado en combate. Calculé que llevaba caminando unos 7 minutos cuando escuché el primer sonido inconfundible procedente de la escalera destrozada. No eran pasos. Era el metal retorciéndose, el hormigón resquebrajándose. Decenas de articulaciones golpeando el suelo al mismo tiempo. La criatura había alcanzado el sótano 2. Cada paso era una negociación con mi propio cuerpo. 1 metro me parecía kilómetros bajo la presión insoportable de aquella pierna rota. Avanzaba apoyándome casi por completo en la derecha, mientras la izquierda arrastraba detrás de mí como un peso muerto. La rodilla palpitaba con un ritmo propio, independiente del resto de mi cuerpo, anunciando lo inevitable. Pronto se inflamaría, se endurecería y dejaría de responder. Todo me dolía. El cuello estaba rígido, los hombros tensos, las caderas agarrotadas por mantener durante tanto tiempo una postura defensiva. Pero nada era comparable al fuego que consumía mi pierna desde el muslo hasta el tobillo. Llevaba recorridos... 5 metros más, cuando escuché el estruendo. Sonó como el impacto simultáneo de 1000 corazones golpeando el hormigón. Un golpe brutal reverberó contra la entrada del pasillo por la que había llegado. Todo el corredor vibró. Las paredes gimieron y nuevas volutas de polvo descendieron lentamente sobre mi cabello y mis hombros. La criatura había llegado y se había quedado atascada. La oí revolverse al otro lado, emitiendo un sonido gutural nacido de innumerables gargantas al mismo tiempo. Era una mezcla imposible de gruñidos animales y maquinaria averiada, como si sus mandíbulas fueran engranajes oxidados rechinando unos contra otros. Estaba furiosa, frustrada, hambrienta. Me quería comer. Intentaba abrirse paso por un lugar que claramente no había sido construido para algo como ella. Entonces vi sus garras. Emergieron desde algún punto imposible de aquella masa informe, estirándose por el estrecho corredor como si el propio espacio pudiera doblarse a su voluntad. Eran largas, curvas y traslúcidas, parecidas al caparazón de un insecto, pero cambiaban sin cesar. Durante un instante eran hojas afiladas, al siguiente bordes dentados y después puntas romas. Nunca permanecían iguales. Se detuvieron a escasos centímetros de mí. Podía distinguir cada textura,
cada nervio que latía bajo aquella superficie semitransparente. Olían a ozono y a carne chamuscada. Me obligué a permanecer erguida, aunque todos mis instintos me gritaban que corriera. Retrocedí muy despacio, sintiendo como mi espalda rozaba la pared opuesta. No había puertas, no había esquinas, solo un corredor de hormigón liso que parecía prolongarse hasta el infinito. Controlar mi respiración era imposible. Inhalaciones cortas e irregulares escapaban de mis pulmones sin ninguna coordinación. Temblaba sin parar. Todo mi cuerpo temblaba violentamente, con los músculos moviéndose espasmódicamente, respondiendo al puro terror primario que brotaba desde mis entrañas. Jamás había sentido un miedo así, ni siquiera cuando me enfrenté a fuego real, ni cuando recibí la orden de abandonar posiciones sin respaldo táctico, ni cuando disparé por primera vez contra... Bueno, la criatura reajustó su posición. Sus múltiples extremidades se recombinaron formando nuevos patrones imposibles antes de avanzar otra vez. Esta vez logró penetrar varios centímetros más en el estrecho pasillo. Una garra rozó mi rostro. Sentí el contacto primero como un frío extremo y un instante después como un calor abrasador. Me hizo un corte fino, pero profundo, justo encima de la ceja derecha. Sangré de inmediato. Noté una gota caliente descendiendo por mi sien hasta alcanzar la comisura de los labios. Probé la sangre de forma instintiva, metálica. Estaba viva. Sin pensarlo, saqué el taser del cinturón. Lo desenvainé con rapidez y presioné el interruptor. Un arco de electricidad azul saltó entre las dos puntas metálicas con un chisporroteo inconfundible. El característico zumbido de la alta tensión vibró en mi mano temblorosa. Lo apliqué directamente contra una de sus patas. La descarga recorrió aquella materia orgánica cambiante. Hubo un destello cegador, seguido de un silbido agudo, como el vapor escapando a presión. La criatura retrocedió apenas unos centímetros. Sus extremidades se replegaron ligeramente, creando una mínima distancia entre ambos. Pero eso fue todo. No hubo convulsiones, no hubo un rugido de dolor, solo aquel leve retroceso, seguido de una breve pausa mientras sus múltiples cuerpos parecían reajustarse desde dentro. No le había causado ningún daño permanente, como mucho una molestia pasajera. Retrocedí tan deprisa como mi cuerpo me permitía. Busqué apoyo con ambas manos sobre las paredes del pasillo mientras caminaba hacia atrás, apoyando las palmas contra el hormigón frío y húmedo. Ella seguía avanzando. Lentamente, sí. El estrecho corredor obstaculizaba constantemente su progreso, pero no la detenía. No dudaba, avanzaba con la determinación de una máquina programada para perseguir a una única presa. Y entonces comprendí algo terrible mientras seguía retrocediendo. El pasillo no terminaba. No había curvas, ni salida, ninguna puerta oculta, ni una oportunidad de escape bajo el limitado alcance de mi linterna. Las líneas del corredor seguían perdiéndose en la oscuridad absoluta. ¿Cuánto duraría aquello? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿Días? ¿Una eternidad? Mi respiración estaba completamente fuera de control. Jadeos entrecortados se mezclaban con intentos inútiles por recuperar el aire. Sabía que tarde o temprano la falta de oxígeno empezaría a afectar a mi capacidad para pensar con claridad. El aire estaba viciado, era espeso y lleno de polvo. Mi pierna herida ya no solo palpitaba, ardía. Cada terminación nerviosa parecía enviar oleadas de dolor directamente al cerebro. Un sudor frío cubría mi frente mientras lágrimas involuntarias resbalaban por mis mejillas. No había ninguna posibilidad razonable de escapar. El pasillo era demasiado largo, demasiado profundo, demasiado apropiado para alguien atrapado en una situación como la mía. Me detuve de golpe, apoyando una mano contra la pared para ganar un instante y pensar. Pero no había opciones. ¿Moriría de inanición? ¿La criatura me alcanzaría? ¿Mi pierna cedería por completo y ya no podría seguir avanzando? De pronto un chirrido rompió el monótono sonido de mis pasos y de mi respiración agitada. Era como el lento abrirse de una puerta oxidada, aunque mucho más limpio.
más deliberado. Y entonces, en mitad de la oscuridad absoluta del pasillo, apareció algo que jamás habría esperado encontrar allí. Luz. Un haz tenue y dorado procedía de algún punto más adelante, como si una puerta perdida en la distancia se hubiera abierto para revelar un lugar habitable después de tantos metros de hormigón interminable. Ni siquiera lo pensé. Mis piernas respondieron solas, impulsándome hacia aquella claridad como una polilla hacia una lámpara. La pierna herida protestó con cada paso, pero ya no importaba. Solo existía aquella luz, llamándome desde las tinieblas. Llegué. Me detuve frente al umbral, jadeando, empapada en sudor frío, mientras sostenía aún la linterna, completamente inútil frente a la claridad que emanaba del interior. Me acerqué despacio, todavía temblando, y me incliné para mirar dentro. El dormitorio era completamente blanco. Perfecto. Impoluto. No había grietas, ni sombras, ni una sola mota de polvo. Todo desprendía una pureza antinatural, como si hubiera sido creado apenas unos minutos antes. Una enorme cama con dosel ocupaba el centro de la estancia, cubierta por unas sábanas impecables que parecían hechas de nubes. El colchón, ligeramente hundido, invitaba al descanso. Junto a una pared, frente a una ventana que no mostraba nada salvo otra blancura infinita, había un tocador de madera blanca cuidadosamente pulimentada. Y sentada frente a él estaba ella. Era una mujer hermosísima, con una larga cabellera blanca que caía en cascada sobre sus hombros desnudos hasta la cintura. Su piel era perfecta, sin una sola mancha, sin arrugas, sin ninguna señal de una vida humana real. Se cepillaba el cabello con movimientos lentos, casi rituales, sin el menor atisbo de prisa. Se detuvo apenas percibió mi presencia. Levantó la vista hacia el espejo. Sus ojos eran de un azul tan claro que apenas distinguía sus pupilas. Parecían dos lunas de hielo suspendidas en el rostro perfecto. Igual que su piel, transmitían una calma absoluta, aunque bajo aquella serenidad había algo profundamente inquietante. Nunca había visto nada semejante. Sentí como una parte de mí reconocía de inmediato algo divino en aquella presencia. Lo que tenía delante no podía ser menos que un ángel. La mujer habló con una voz dulce, suave como la miel. «Entra, aquí estarás segura». Aquellas palabras resonaron profundamente dentro de mi pecho. Seguridad. Era una palabra que había dejado de existir desde que entré en aquel edificio, pero en el instante en que la escuché pronunciarla, un recuerdo me golpeó con fuerza. Las normas. Las reglas escritas a mano en la libreta. La regla 14. El sótano 2 es complicado. No te fíes de los mapas y camina sin pensar. No entres en ninguna sala. Normas claras, absolutas, sin margen para la interpretación. Mi boca respondió antes de que mi mente pudiera decidir otra cosa. Debo seguir las normas. La frase salió firme, aunque mi voz tembló ligeramente. Era el último bastión que me quedaba frente a la tentación de aceptar aquella paz imposible. Ella sonrió con una ternura tan profunda que parecía atravesar cualquier barrera entre las dos. «Es tarde», dijo con suavidad mientras dejaba el peine sobre el tocador. «Ya rompiste las reglas. Ahora solo te queda confiar en mí si quieres salvarte. Entra». Y esperó, con la paciencia de quien ya conoce el desenlace. Y entré, decidiendo ignorar las normas. Por eso hoy puedo contar esta historia. La puerta quedó abierta detrás de mí. A través del umbral seguía viendo el pasillo infinito, aquel corredor oscuro, donde todo parecía deshacerse. Pero algo había cambiado en el instante en que crucé aquella línea invisible que separaba ambos espacios. La temperatura era perfecta, agradable. No quedaba rastro de la humedad pegajosa del sótano ni del frío cortante de las escaleras. Un clima equilibrado envolvía mi piel con una calidez suave, como si aquel lugar hubiera sido diseñado expresamente para protegerme. Respiré hondo. El aire olía a flores frescas mezcladas con cera limpia, sin polvo, sin óxido,
sin nada que recordara el edificio corrupto en el que había pasado tantas horas. Entonces escuché el estruendo. Un impacto brutal sacudió el marco de la puerta. Algo enorme golpeaba los muros del otro lado. Si hubiera dudado apenas 2 segundos más, si mi pie no hubiera cruzado aquel umbral cuando lo hizo, la criatura me habría alcanzado. Me habría tocado. O quizás me habría devorado. Me giré lentamente. Allí estaba. Su masa informe ocupaba casi toda la abertura de la puerta. Sus innumerables patas se agitaban sin ningún ritmo reconocible, pero ninguna cruzaba al interior de la habitación. Permanecía inmóvil sobre aquel límite invisible, observándome con sus múltiples cabezas alineadas como cuerpos celestes suspendidos en una órbita imposible. Ni siquiera intentó entrar, como si alguna ley superior le impidiera dar aquel último paso, o quizá porque sabía que mi destino ya estaba decidido y no necesitaba hacer nada más. La mujer se levantó entonces del tocador. Sus movimientos eran fluidos y naturales, completamente distintos de la entropía grotesca que aguardaba al otro lado del umbral. El vestido blanco flotaba suavemente alrededor de sus piernas mientras caminaba hacia mí. Había algo en su rostro que transmitía una paz inmediata, algo antiguo y familiar, como el recuerdo deformado de mi madre ya fallecida. «Todo se ha acabado, Elena», dijo con dulzura. «Las reglas eran claras, eran sencillas. Solo tenías que seguirlas y has fallado». La culpa me golpeó en cuanto terminó de hablar. Como un puñetazo limpio en el estómago, comprendí perfectamente lo que significaban aquellas palabras. Era el final. No podría ayudar a Clara, la dejaría sola para siempre. Mi hermana seguiría luchando contra su enfermedad renal sin los recursos médicos que necesitaba, mientras yo permanecería atrapada en aquella habitación blanca, enterrada bajo una tierra imposible. Nunca volvería a verla. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, mezclándose con la sangre seca que aún cubría mi frente. Pero ella sonrió de nuevo con una ternura sincera y apoyó una mano delicada sobre mi hombro con el gesto de quien consuela a un hijo perdido. «Pero aún podemos hacer algo para arreglar todo esto». Su voz tenía una cadencia maternal que deshacía poco a poco todas las defensas que había levantado durante aquellas horas de miedo. Retrocedí sin darme cuenta hasta que las piernas chocaron contra una mesilla de noche blanca, junto a la pared. Sobre ella descansaba un gran frutero, también blanco, lleno de fruta perfectamente colocada. Manzanas de un rojo intenso, peras doradas en su punto justo de maduración, uvas moradas de brillo impecable. Ninguna presentaba una sola imperfección ni el menor signo del deterioro natural. Tomó uno de los frutos. Era un higo morado, jugoso, cuya piel tersa parecía contener una luz propia. Lo acercó lentamente a mis labios mientras mis ojos seguían desviándose una y otra vez hacia el umbral abierto a mi espalda. La criatura continuaba allí, esperando. Sus innumerables fauces permanecían ahora cerradas. La quietud con la que me observaba contrastaba con la violencia que había mostrado unos minutos antes. Parecía saber, con absoluta certeza, que yo ya no tenía a dónde huir. Recordé entonces otra de las reglas, la número 11. No se deben comer los higos de la higuera, por muy tentadores que sean. Pero aquella advertencia pertenecía a la planta 3, al jardín interior bajo aquella luna imposible. No decía nada sobre comer un higo allí, en el sótano 2, en aquella habitación. Técnicamente no estaba incumpliendo ninguna norma, ¿o sí? ¿Era eso precisamente lo que el supervisor había intentado evitar cuando me entregó la libreta? La mujer volvió a sonreír con una ternura casi maternal y acercó un poco más el fruto hasta rozar mis labios. Un solo bocado y todo habrá acabado. Aquellas palabras sonaban menos a una amenaza que a un consuelo ofrecido por alguien que comprendía una verdad mucho más grande que la mía. Abrí la boca y mordí. El sabor era perfecto. Nunca había probado algo semejante. Era dulce,
pero sin resultar empalagoso. Jugoso y refrescante, con una textura cremosa equilibrada por una ligera acidez que despertó mi paladar después de tantas horas sin comer. La pulpa estalló sobre mi lengua, liberando aromas florales mezclados con el olor de la tierra fértil tras la lluvia. Durante un instante regresaron recuerdos que creía perdidos. Primaveras de la infancia, tardes luminosas, una felicidad sencilla que el paso de los años había enterrado bajo responsabilidades y renuncias. Por primera vez desde que crucé la puerta de NFHSL, dejé de sentir miedo. Cuando abrí los ojos ya era de noche. Durante unos segundos no recordé dónde estaba, pero al ver el techo de mi habitación respiré tranquila. Había dormido de un tirón. El reloj del salón marcaba las 9:30 y el aroma de las palomitas llegaba desde el sofá, donde Clara veía una película envuelta en una manta. Al escucharme salir de la habitación sonrió. «¿Qué tal has dormido?» «Como una piedra». «Normal. Tenías una cara horrible esta mañana». «Gracias». Ella soltó una carcajada. Era una observación objetiva. Entré en la cocina, preparé un café y permanecí unos minutos apoyada sobre la encimera. El cuerpo seguía pesándome. No era exactamente cansancio, sino una sensación extraña, como si una parte de mí hubiera seguido caminando durante todo el día. A los pocos minutos empecé a ponerme el uniforme. Clara bajó el volumen del televisor. «¿Ya te vas?» Asentí mientras ajustaba el cinturón. «Segundo turno». «Pues espero que esta noche sea más tranquila. A ver si mañana estás despierta durante el día». Sonreí. «Yo también lo espero». Cogí las llaves y antes de salir me acerqué hasta ella para darle un beso a la frente. «Anda, descansa». «Tú intenta no pasarte toda la noche andando». «Haré lo que pueda». Salí al rellano y pulsé el botón del ascensor. Las puertas se abrieron casi al instante. Entré y el espejo del fondo me devolvió la imagen. Fruncí el ceño. Mi rostro estaba pálido, ligeramente agrietado, y habían aparecido canas en mi cabello. Supongo que la noche anterior había sido demasiado, aunque aún estaba nublado en mi mente. Me acerqué al cristal. Tenía la impresión de haber envejecido varios años en un solo día. Incluso mis ojos parecían más pálidos. Suspiré. Necesito vacaciones. Las puertas se cerraron y el ascensor descendió con suavidad. Esperé el pequeño tirón habitual al llegar al vestíbulo del edificio, pero no ocurrió. El descenso continuó unos segundos más hasta que finalmente se detuvo. Sonó un leve pitido y las puertas se abrieron. No vi el portal de mi edificio. Vi el suelo de cemento pulido, las lámparas fluorescentes, las paredes sin pintar, y sentí el olor a metal húmedo. Había vuelto al edificio. Permanecí inmóvil durante unos segundos. No había miedo ni sorpresa, solo una extraña sensación de inevitabilidad, como si en algún lugar de que mi memoria ya no alcanzaba, hubiera sabido desde el principio que aquello terminaría así. Salí del ascensor y las puertas se cerraron a mi espalda. El silencio era absoluto. Recorrí el pasillo hasta la recepción. El mostrador de madera seguía allí, la silla también. Me senté. Levanté la vista cuando escuché abrirse la puerta principal. Un hombre entró con paso inseguro, mirando el edificio igual que yo lo había mirado la noche anterior. Me observó con cierta incertidumbre. Sonreí. Esperé a que se acercara y cuando estuvo lo bastante cerca, levanté ligeramente la cabeza. «Buenas noches». Hice una breve pausa. «¿Cómo está yendo la ronda?»